Capítulo 10. Apocalipsis 8 al 11, las 7 trompetas. 2 veces hemos contemplado con admiración cómo fue desarrollándose el panorama de la historia de la Iglesia. Vimos los candeleros y, en medio de ellos, al Hijo del Hombre. Oímos su voz amonestar con ternura, reprobar encarecidamente y prometer con generosidad. Al leer las 7 bellísimas epístolas, parecía como si el Señor estuviera acercándose cada vez más a nosotros, hasta que le vimos llamar a la puerta misma. Luego, cuando estábamos anhelando el pleno cumplimiento de su promesa de entrar y cenar con nosotros, cesó la visión, pero su impresión sobre nuestra alma es indeleble. A través de nuestras lágrimas amargas, vemos a nuestro Salvador muy cerca de nosotros, lleno de un tierno amor y de ese poder sustentador. Lo vemos como la luz del mundo. Esa luz está resplandeciendo por medio de nosotros. Las iglesias son los candeleros, véanse los capítulos 1 al 3. De nuevo las edades volvieron atrás en su vuelo. Hasta el momento mismo de la ascensión de nuestro Señor. Sorprendidos, vimos una puerta abierta en el cielo. Mirando por esta puerta vimos un trono del cual salían relámpagos, truenos y voces. Por medio de antífonas de gratitud, los seres celestiales que rodeaban el trono estaban testificando de la soberanía de aquel cuyo semblante quedó oculto detrás del lustre brillante del diamante y el rojo ígneo del sardio. De repente, vimos aquel acontecimiento central, es decir, la coronación de Jesús, quien tomó el rollo de la mano derecha del Señor en el trono. Oímos a un anciano que decía, «No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido». Por lo tanto, cuando se abrió el primer sello, no nos sorprendió ver a este mismo Jesús que salió venciendo y para vencer. Pero este jinete, sentado sobre el caballo blanco, es seguido siempre por el que está sentado sobre el caballo bermejo. Donde quiera que nuestro Señor Jesucristo empieza a esgrimir su cetro espiritual, Satanás comienza a blandir su espada. Los sellos describen la persecución de la Iglesia por el mundo, y no solamente la persecución sino toda clase de pruebas y tribulaciones. Por medio de la visión de las almas que están debajo del altar, recibimos la seguridad de que la matanza de los santos será vengada, aunque se reserva la retribución final, y completa para aquel gran día de Jehová. Aun ahora los sellos de la persecución son seguidos muchas veces por las trompetas de juicio. Pero, antes de la introducción de estas trompetas, la iglesia militante es sellada con el objeto de protegerla de todo daño. Finalmente, vimos a la iglesia triunfante que ha salido de la gran tribulación, y se regocija siempre en la presencia inmediata y gloriosa del Cordero, capítulos 4 al 7. Ahora, todo está listo para las trompetas de juicio. Estas trompetas de juicio, capítulos 8 al 11, indican una serie de acontecimientos, es decir, calamidades que ocurren muchas veces durante toda esta dispensación. No simbolizan eventos individuales y distintos, sino que se refieren a las calamidades que se pueden ver cualquier día del año en cualquier parte del mundo. Por tanto, las trompetas sincronizan con los sellos. Además, es evidente que estas trompetas de juicio son retribuyentes en su carácter. Calamidades terribles suceden a los malos con el fin de castigarlos por su oposición a la causa de Cristo y por su persecución a los santos. Sin embargo, aun por medio de estos juicios, Dios está continuamente llamando a los impíos al arrepentimiento. Estas calamidades no simbolizan el disgusto final y completo de Dios. En cambio, indican sus juicios iniciales. Están llenas de serias admoniciones, pero no simbolizan el juicio final. Recuerde que las trompetas advierten, las copas son derramadas. Es por esta razón que las trompetas no afectan toda la tierra, sino una tercera parte de ella, del mar, de las aguas, del sol, de la luna y de las estrellas. La función misma de la trompeta es la de advertir, Ezequiel 33:3. Observe que estas trompetas de juicio afectan a las diferentes partes del universo, la tierra, el mar, etc. No hay refugio alguno para los malos. Sin embargo, se puede ver un cierto orden. Las primeras 4 trompetas causan daño a los malos en su ser físico, las últimas 3 causan angustia espiritual, el infierno mismo es desatado. Se expresan estos juicios en un lenguaje que nos recuerda las 10 plagas de Egipto. Note el granizo y fuego, Apocalipsis 8:7, la oscuridad, Apocalipsis 8:12, y las langostas, Apocalipsis 9:3. Sin embargo, la descripción que encontramos aquí en Apocalipsis es mucho más terrible. El granizo y el fuego están mezclados con sangre, y las langostas no causan daño a la hierba de la tierra ni a ningún árbol, sino solamente a las personas. Estos juicios caen sobre el mundo impío y perseguidor, que espiritualmente se llama Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, Apocalipsis 11:8. No causan daño a los creyentes. A el séptimo sello, Apocalipsis 8:1 al 6. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué este silencio? ¿Fue hecho para que se pudiesen oír en el cielo las oraciones de los hijos de Dios perseguidos en la tierra?
Es nuestra opinión que aquí, como siempre, tenemos que buscar la interpretación en el simbolismo del Antiguo Testamento. Ahora, en los libros de los profetas, la salida del Todopoderoso con el fin de juzgar es presentada muchas veces con una referencia al silencio. Por ejemplo, en Habacuc 2:20 leemos, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra», véase también Sofonías 1:7 y Zacarías 2:13. Aquí, en Apocalipsis, de una manera semejante, se introduce el silencio con el fin de prepararnos para el carácter terrible de los juicios que se describirán enseguida. Este silencio hace mucho más solemnes las manifestaciones de la ira de Dios. Tan espantosa y terrible es esta retribución inicial que está por infligirse sobre los impíos, que los habitantes del cielo, por mucho tiempo, media hora, se quedan asombrados, mudos, sorprendidos, atónitos. Además, Dios no aflige de su corazón, y esto también es otra razón por la que hay silencio en el cielo. Lucas 19:41, Lamentaciones 3:33, Ezequiel 33:11. Y ahora Juan ve a los 7 ángeles que están delante de Dios, una orden muy superior de ángeles, a cada uno de los cuales les es dada una trompeta. Aparece en la escena otro ángel. Está de pie delante del altar, que es aquí el altar de oro del incienso. Este ángel tiene un incensario de oro, y se le da mucho incienso. Observe que se le da el incienso, el ángel no trae su propia ofrenda. El incienso dado al ángel representa la intercesión en el cielo de nuestro Salvador a favor de su iglesia perseguida en la tierra, véase Hebreos 7:25. Esa intercesión, basada sobre la expiación, es lo que santifica y purifica nuestras oraciones, para que lo diese para las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estos santos que sufren persecución y tribulación están orando, pero su vida de oración es imperfecta, y es necesario que sea incensada por la intercesión de Cristo. Una vez incensadas estas oraciones, el vidente nota que el humo sube a la presencia misma de Dios, es decir, las oraciones de los santos, las cuales suben con el humo del incienso, son oídas en el cielo. El Señor, en el trono, ve los suspiros y los sufrimientos de sus hijos que están en medio de la tribulación, y asimismo oye sus peticiones y acciones de gracias. El ángel entiende esto, sabe que las oraciones son oídas. Por lo tanto, toma el incensario, vacío ahora del incienso, lo llena del fuego del altar y lo echa en la tierra. En otras palabras, Dios ha oído las oraciones de los santos, y los juicios sobre la tierra son su respuesta. Además, para demostrar que esto no es meramente el modo de ver del ángel, sino que es de Dios, leemos, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Debido a esto, los 7 ángeles se preparan para tocar las trompetas. Ve las primeras 4 trompetas, Apocalipsis 8:7 al 13. El primer ángel toca su trompeta, lo que resulta en tempestad de granizo y fuego. Se ven el granizo y el fuego como mezclados con sangre, lo que acentúa su carácter destructivo. Por lo tanto, leemos que la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde fueron quemadas. Probablemente esta primera trompeta indica que, a lo largo de todo el período que se extiende desde la primera hasta la segunda venida, nuestro Señor, que está reinando ahora en el cielo, afligirá a los perseguidores de la Iglesia con varios desastres que sucederán en el mundo, es decir, contra la tierra. Las palabras que fueron lanzados sobre la tierra indican claramente que estas calamidades, sea cual fuere su naturaleza, son controladas en el cielo, y en cierto sentido orgánico son enviadas por nuestro Señor. El segundo ángel toca su trompeta. Juan ve lo que parece ser una enorme montaña en llamas lanzada al mar. Note que no ve una montaña real, sino lo que parecía ser una montaña. Lo que vio simboliza el terror del juicio de Dios sobre el mar. Nuestro Señor no solo usa las calamidades en la tierra como instrumento para castigar y advertir al malvado, también usa al mar como instrumento contra ellos. Debemos interpretar todos los desastres que se dan lugar en el mar desde esta perspectiva. La imagen de una montaña lanzada al mar es el símbolo más vívido de calamidades marítimas, especialmente cuando la montaña arde en fuego. Simboliza muchos problemas y conmoción, véase Salmos 46:2, Isaías 34:3 y 54:10, Ezequiel 38:20, Miqueas 1:4, Nahum 1:5, Job 9:5. Este juicio es más severo que el primero. 1/3 del mar se convierte en sangre, 1/3 de todas las criaturas vivientes en el mar mueren, 1/3 de todas las embarcaciones son destruidas y, con ellas, claro, los pasajeros y la tripulación. El tercer ángel toca la trompeta. Primero, la vegetación, la primera trompeta, después el mar, la segunda trompeta, y ahora las aguas de la tierra son usadas por nuestro Señor Jesucristo como instrumentos contra los impíos. La idea en general es esta: hijos de Dios perseguidos, recordad que vuestro Salvador ve vuestras lágrimas y no olvida vuestras aflicciones.
Los perseguidores impíos no encontrarán en ninguna parte verdadero descanso ni tampoco gozo permanente. No solamente la tierra y el mar, sino aun las fuentes y los ríos, durante toda esta era, se usarán contra las personas malignas. Entonces Juan ve una gran estrella ardiendo como una antorcha, que cae del cielo. ¿Qué podría causar un temor más grande que esto? ¿Qué otro símbolo podría adaptarse mejor para llenar de terror el corazón de la humanidad? Además, recuerde usted que se deja caer del cielo esta gran estrella ardiendo como una antorcha. En otras palabras, estos juicios sobre las aguas de la tierra son obras de Dios. Con frecuencia esto se olvida. Los periódicos hablan de inundaciones y también de epidemias que surgen en zonas pantanosas, etc., pero no explican que estos juicios son la voz de Dios amonestando. ¿Recuerda usted los terribles maremotos e inundaciones? ¿Fueron acaso reconocidos estos, o cualquier otro desastre a lo largo del tiempo, como la trompeta de Dios llamando a los hombres al arrepentimiento? El nombre de la estrella es ajenjo, símbolo de aflicción amarga, Lamentaciones 3:19. El significado es este: una aflicción amarga llenará los corazones de los impíos como consecuencia de la plaga indicada. Además, muchos hombres morirán a causa de las aguas porque se tornarán amargas. El cuarto ángel toca la trompeta. La tercera parte del sol es herida, y también la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, lo cual produce que no haya luz durante la tercera parte del día y de la noche. Así es que aun las estrellas, desde sus órbitas, luchan contra los enemigos de la Iglesia de Dios, véase Jueces 5:20. No se puede exagerar el efecto que el sol, la luna y las estrellas tienen sobre la vida. Se indican aquí todas las perversidades que son consecuencia del funcionamiento anormal de los cuerpos celestiales durante todo este periodo. Así, nuestro Señor usa el universo entero, inclusive el sol, la luna y las estrellas, para amonestar a los que no le sirven y que persiguen a sus hijos. 4 ángeles han tocado sus trompetas, y ahora hay una interrupción. Juan ve y oye un águila, véase Apocalipsis 8:13 en Lambí. El águila vuela en medio del cielo, de modo que puede ser vista en todas partes. El hecho mismo de que esta ave sea un águila predice calamidades, porque el águila es un ave de rapiña, Mateo 24:28. Por lo tanto, este águila dice a gran voz: ¡ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! La voz habla claramente y a grandes gritos para que pueda ser oída en todas partes. Es fácil entender el significado: las últimas 3 calamidades serán peores que las primeras 4. Sé la quinta y sexta trompeta, Apocalipsis 9:1-21. El quinto ángel toca la trompeta. Juan ve una estrella que ha caído del cielo a la tierra. Véase Lucas 10:18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esa es la condición actual de Satanás: habiéndose rebelado contra Dios, perdió su santidad, su posición en el cielo y su esplendor. En la visión, el apóstol observa ahora que el príncipe de las tinieblas recibe la llave del pozo del abismo. En otras palabras, recibe poder para abrir el abismo y dejar salir los demonios. El abismo indica el infierno antes del juicio final, Lucas 8:31, Apocalipsis 20:1 y 3. Después del juicio, el infierno recibe el nombre de el lago de fuego, Apocalipsis 20:14 y 15. Cuando leemos que Satanás abre el pozo del abismo, quiere decir que incita a la maldad, llena el mundo de demonios y de sus influencias y operaciones inicuas. Por tanto, Juan ve que, al ser abierto el pozo, suben inmediatamente del abismo columnas de humo sucio y negro, semejante al de una grande chimenea. Es el humo de la decepción y del error, del pecado y la tristeza, de la oscuridad y la degradación moral que sube constantemente del infierno. Tan espeso y lóbrego es aquel humo que son entenebrecidos el sol y el aire. Al diablo se le da el poder de efectuar todo esto, es decir, por el decreto permisivo de Dios no se le impide el desarrollo de sus propósitos inicuos en el corazón de los hijos de los hombres, una iniquidad de la cual él, no Dios, es responsable. Tengamos presente que esto también es una de las trompetas. Dios usa aún la obra del diablo como un castigo y una admonición a los malos, una admonición dada con el fin de que se arrepientan. Apocalipsis 9:21. Ahora, del humo salen langostas sobre la tierra. Es difícil imaginar una plaga más terrible que la de las langostas. En Éxodo 10:4-15, y especialmente en las profecías de Joel, las cuales debemos estudiar con cuidado, tenemos una descripción muy gráfica de tal plaga. Observe usted el efecto de esta plaga sobre la vegetación y sobre las personas. Joel 1:7-12. Desolaron mi vid, y descortezaron mi higuera, del todo la desnudaron y derribaron. Sus ramas quedaron blancas. La vid está seca, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres.
Solo la persona que ha visto y experimentado tal cosa puede entender la destrucción, la devastación total, la desolación y el desaliento causados por una plaga de langostas. Por tanto, estas langostas increíblemente terribles en su poder destructivo son un símbolo apropiado de las langostas infernales, mucho más terribles y destructivas, las cuales el apóstol describe enseguida. Bajo el simbolismo de una plaga de langostas, Juan describe los poderes e influencias del infierno operando en el corazón y la vida de los hombres inicuos. Estas no son langostas ordinarias, no destruyen, ni siquiera le hacen daño a la vegetación, hacen daño a las personas que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Véase Apocalipsis 7:1-8. Sin embargo, gloria sea a Dios, la duración de la obra destructora de ellas ha sido determinada definitivamente por el decreto permisivo de Dios, 5 meses solamente. A continuación, tenemos una descripción muy vívida de estas langostas infernales, Apocalipsis 9:7-11. Debemos considerar la imagen en su totalidad, aquel parecer semejante a caballos aparejados para la guerra, aquellas coronas semejantes al oro, pronosticando victoria, aquellas caras como caras de hombres resueltos a destruir, aquellos cabellos como de mujeres, aquellos dientes como dientes de leones, aquellas corazas como corazas de hierro, indicando su calidad invencible, aquel estruendo de sus alas como el ruido de carros que, con muchos caballos, corren a la batalla, y, último en orden pero no en importancia, aquellos aguijones, no para matar, sino para atormentar a los hombres con un tormento como de escorpión cuando hiere, llenando así de terror su corazón, y el alma de un pánico increíble y una desesperación total, de modo que buscarán la muerte, pero no la hallarán. ¿Puede usted imaginar un cuadro más terrible, horripilante y verdadero de la operación de las potestades de las tinieblas en el alma de los impíos durante este siglo actual? Aquí están los demonios robándoles a los hombres toda la luz, es decir, toda verdadera justicia y santidad, gozo y paz, sabiduría y entendimiento. Y su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en los dos idiomas, hebreo y griego, es el exterminador. La imagen simbólica completa acentúa esta única idea, terror y destrucción, porque esta es la obra de Satanás. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel toca la trompeta. Y ahora las mismas potestades de las tinieblas, que llevan a cabo la obra de destrucción en el corazón de los hombres, hacen que los hombres se conviertan en demonios, por decirlo así. Porque, en los tiempos de guerra, parece que los hombres impíos se convierten en demonios encarnados. La sexta trompeta describe la guerra, no está indicando una guerra en particular, sino todas las guerras, pasadas, presentes y futuras. Sin embargo, estamos convencidos de que el símbolo se refiere especialmente a aquellas guerras más espantosas que se llevarán a cabo alrededor del fin de esta dispensación. Recuerde que el cuarto sello también simbolizaba la guerra. Allí fue descrita como una prueba o tribulación que los creyentes, juntamente con el resto del mundo, tienen que sufrir. Aquí, en la visión de las trompetas, se describe la guerra como un castigo, y una voz de advertencia para los incrédulos. Durante toda esta dispensación Dios oye repetidas veces las oraciones de sus hijos perseguidos, oraciones que han sido incensadas con los méritos del sacrificio de Cristo y de su intercesión. Vimos aquellas oraciones y aquel incienso ascendiendo del altar del incienso al cielo, Apocalipsis 8:3 y 4. Por lo tanto, aquí en Apocalipsis 9:13 se representa del mismo modo la respuesta a estas oraciones, es decir, como saliendo de los 4 cuernos del altar de oro. La voz que sale de los cuernos del altar de oro dice al sexto ángel, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Este río representa a Siria y a Babilonia, es decir, al mundo impío. Estos 4 ángeles no son los mismos que los mencionados en Apocalipsis 7:1. Los ángeles mencionados aquí son ángeles malos. A ellos les agrada la idea de precipitar a los hombres a la guerra. Sin embargo, no pueden hacer nada a menos que Dios se lo permita. Y no olvidemos nunca que, al permitir finalmente que sean desatados, Dios usa la guerra como una voz de amonestación a los malos, Apocalipsis 9:20. Así es que la guerra también está incluida en el decreto de Dios, habiéndose determinado la hora misma, el día, el mes y el año de ella. Ahora, Juan ve los ejércitos en el campo de batalla. Y el número de los jinetes es tan grande que no puede contarlos. Juan escucha su número, 200 millones. Por supuesto, es un número simbólico, que indica un ejército gigantesco. Además, los jinetes y los caballos tienen un solo propósito, destruir. Para indicar la perfecta armonía que existe entre los jinetes y los caballos, se describe a los jinetes teniendo corazas cuyo color parece fuego, humo y azufre, mientras que, respecto a los caballos, se dice que de sus bocas sale fuego, humo y azufre. Debe ser ya evidente que estos no son caballos ordinarios.
Claramente simbolizan las máquinas e instrumentos de guerra de toda clase. Todos estos terribles instrumentos de muerte y de guerra, que causan destrucción por todas partes, véase el versículo 19, se incluyen en el simbolismo de estos caballos. Matan la tercera parte de los hombres. El significado general de estas trompetas es claro. Durante todo este período, desde la primera hasta la segunda venida, nuestro exaltado Señor Jesucristo, que gobierna todas las cosas de acuerdo con el rollo del decreto de Dios, castigará repetidas veces a los perseguidores de la Iglesia, infligiendo sobre ellos desastres en cada esfera de su vida, tanto física como espiritual. La sangre de los mártires es preciosa a los ojos del Señor. Escucha las oraciones de todos los santos. Dios ve sus lágrimas y sufrimientos. Sin embargo, a pesar de todas estas voces de amonestación, las personas en general no se arrepienten. Son necias y rebeldes, continúan violando y quebrantando tanto la primera, versículo 20, como la segunda tabla de la ley, versículo 21. El mundo perseguidor llega a ser el mundo impenitente. La impenitencia es la causa no solamente del derramamiento de las copas de la ira final, capítulos 15 y 16, sino también es la razón de la culminación de esta ira en el juicio final. Ya no es posible más dilación. De el ángel con el librito, Apocalipsis 10, 1 al 11. Con el fin de anunciar aquella tercera y final aflicción, el juicio final, aparece otro ángel. Juan le ve descender del cielo. Este ángel es un gigante. Sus pies son como columnas de fuego, columnas tan inmensas que, al mismo tiempo que su pie izquierdo está puesto sobre la tierra, su pie derecho está puesto en un punto muy distante sobre el mar, de modo que, digamos, puede atravesarlo de una sola zancada. Está cercado por una nube, y su rostro es como el sol. Este sol, resplandeciendo sobre aquella nube, produce un arco iris que puede verse alrededor de su cabeza. Este simbolismo indica muy claramente que este ángel está asociado muy estrechamente con Cristo. Véanse Apocalipsis 1, 7 y 17, 4, 3. Lea estas referencias y verá la semejanza notable entre Cristo y el ángel. Sin embargo, las dos figuras no indican la misma persona. Aquí la santidad de Dios es simbolizada por el rostro del ángel, y se indica su juicio por la nube, Sofonías 1:15, Salmos 97:2, pero se expresan su misericordia y su fidelidad a su pacto por el arco iris. ¿Por qué está este ángel sobre el mar y sobre la tierra? ¿Por qué clama con gran voz como un león cuando ruge? Porque su mensaje es para el universo entero y tiene que ser escuchado por todos. En respuesta a su grito, los 7 truenos alzan sus voces anunciando 7 mensajes distintos, véase Salmos 29. Juan está para escribir los mensajes, pero oye una voz del cielo que dice, sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. El significado claramente es este: no podremos nunca saber ni describir todos los factores y agentes que determinan el futuro. Sabemos el significado de los candeleros, los sellos, las trompetas, las copas, etc. Pero hay otras fuerzas operando, hay otros principios que operan en este universo, a saber, los 7 truenos. ¿Qué son? No lo sabemos. Por tanto, tengamos cuidado en hacer predicciones respecto al futuro, posiblemente omitiremos un factor muy importante. El ángel, cuya gloria se acentúa de nuevo, levanta ahora hacia el cielo la mano derecha, véanse Génesis 14:22, Daniel 12:7, y jura por el Dios omnipotente, que vive por siempre jamás y que creó el universo entero, que ya no habrá más postergación. No habrá más postergación. El juicio final está por venir. El misterio de Dios, misterio, no porque sea algo enteramente desconocido, sino porque habría permanecido desconocido si Dios no lo hubiera revelado. Este misterio del decreto de Dios respecto a la historia del mundo, está por llegar a su culminación en el juicio final. Entonces, el pueblo de Dios recibirá su gloriosa herencia final, su plena salvación conforme a la promesa anunciada a sus siervos, los profetas. Ahora puede venir el juicio final. Esperamos leer en la frase siguiente que el séptimo ángel tocó. Esperamos el día del juicio. Sin embargo, no es introducido definitivamente hasta Apocalipsis 11:15 al 19. El sexto sello no es seguido inmediatamente por el séptimo. Entre los dos hay un párrafo hermosísimo y consolador, capítulo 7, donde la seguridad y la victoria final de la Iglesia se manifiestan, y así es aquí respecto a las trompetas. La descripción de la sexta trompeta no es seguida inmediatamente por la de la séptima. Primeramente, el sufrimiento, el poder, la comisión y la victoria final de la Iglesia tienen que manifestarse para que los creyentes puedan recibir consolación cuando los juicios son infligidos sobre los malos. De nuevo, el carácter inevitable del juicio final será aún más claro cuando se indica que el mundo inicuo no solamente no hace caso de la voz de Dios amonestándolo por medio de las 6 plagas, sino que también rechaza el testimonio muy claro y definitivo de los 2 testigos, capítulo 11. Pero, ¿no es esto una postergación después de todo?
El ángel ha jurado muy solemnemente que no habrá dilación, sin embargo, parece que aquí tenemos una dilación. Respondemos que es solamente una postergación aparente. Lo que tenemos en Apocalipsis 10:8 a 11:13 no interviene cronológicamente entre las trompetas sexta y séptima. Es meramente una descripción de la dispensación actual desde un aspecto diferente, a saber, desde el aspecto del sufrimiento, del poder, de la comisión y de la victoria final de la Iglesia, como ya se ha indicado. Cuando Juan vio al ángel, notó que este ser glorioso tenía en la mano un librito abierto, versículo 2. El apóstol recibe ahora la orden de tomar este librito y, por tanto, pide al ángel que se lo dé. El ángel, accediendo a su petición, dice a Juan, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, véanse Ezequiel 2:9 y 10, 3:1 al 3. El Salmo 119.103 explica claramente el significado de esto. El librito es la palabra de Dios, su evangelio, en el cual se manifiesta el misterio de la salvación. Ese evangelio en sí mismo es glorioso y dulce, pero su proclamación es seguida siempre por la persecución amarga, lo mismo que el primer jinete, Apocalipsis 6:2, es decir, el Cristo, es seguido siempre por el segundo, a saber, la matanza. Por esto, en la visión, Juan toma el librito de la mano del ángel y lo come. En su boca es, de veras, dulce como la miel, pero al comerlo hace que su vientre sea amargo. El significado es muy claro, el apóstol no solamente tiene que entender y digerir el mensaje del Evangelio, sino también tiene que experimentar su dulzura y el sufrimiento, el llevar la cruz, que es siempre la porción de los que lo predican con veracidad. ¿No era Juan un desterrado en la isla de Patmos? ¿No estaba escribiendo a los cristianos que se encontraban en tribulación por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús? Véase Apocalipsis 1:9. Pero el sufrir por Cristo da a los creyentes la capacidad de perseverar en la proclamación de la palabra. Por lo tanto, mensajeros celestiales anuncian al apóstol que tiene que profetizar de nuevo a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes, véase Apocalipsis 17. En ese capítulo Juan está en realidad profetizando respecto a naciones y reyes. En la medida del templo, Apocalipsis 11:1 y 2. En estrecha relación con Apocalipsis 10:8 al 11, el capítulo 11 nos ofrece ahora una descripción de las experiencias amargas que la verdadera Iglesia tiene que sufrir al predicar el dulce evangelio de salvación. En una visión, Juan recibe una caña gruesa y pesada, semejante a una vara. Se le manda medir el santuario de Dios, el altar y a los que adoran en conexión con este lugar. No se le permite medir el atrio exterior. El apóstol tiene que rechazar aquel atrio. Leemos, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Cuál es la razón de este medir? ¿Qué quiere decir? Sobre la base del contexto inmediato, el versículo paralelo, Apocalipsis 21:15, y pasajes del Antiguo Testamento, Ezequiel 45 y 42:20, Zacarías 2:1, concluimos que medir el santuario significa apartarlo de lo que es profano, para que, separado así, pueda estar perfectamente seguro, protegido de todo daño. El santuario es aceptado, pero el atrio es rechazado. Es de suma importancia tener presente que aquí, como en las otras ocasiones, el apóstol recibe una visión. Por consiguiente, carece de fundamento la suposición de que el templo herodiano debió haber estado todavía en existencia en Jerusalén, y que el Apocalipsis debió haber sido escrito antes de la destrucción de la nación judía por los romanos. En una visión se pueden ver cosas que ya no existen en realidad. De nuevo, a juzgar por el contexto, parece probable que lo que el apóstol ve en la visión es, de veras, el templo herodiano en Jerusalén. De todos modos, él ve el templo de los judíos como había existido en la tierra. Se le manda medir el santuario, es decir, aquella parte del templo donde se encontraban el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior, a saber, el atrio de los gentiles, tiene que ser rechazado. Medirlo está prohibido. Había, por supuesto, otros atrios, pero no son mencionados, tal vez porque no tienen ningún significado simbólico. Y fuera del atrio de los gentiles está Jerusalén, que se llama todavía la ciudad santa, lo mismo que en Mateo 27:53. El apóstol no está pensando en la Jerusalén celestial, sino definitivamente en la ciudad terrenal que había rechazado al Cristo. Aquí y en Mateo 27:53 se la llama la ciudad santa por la sencilla razón de que antes había sido santa. Aún hasta hoy Jerusalén es llamada frecuentemente la ciudad santa. El hecho de que en la visión Juan ve la Jerusalén terrenal, y, por tanto, el templo terrenal, se percibe claramente de lo que sigue, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta es la Jerusalén que será hollada por los gentiles. Lucas 21:24, un paralelo muy semejante, indica claramente que Apocalipsis 11:2 se refiere a la Jerusalén terrenal.
Esta es la imagen, el símbolo, la visión. Veámoslo claramente. El apóstol ve a la Jerusalén terrenal con su templo terrenal, mide el santuario interior, pero rechaza el atrio exterior. La ciudad santa, Jerusalén, y aun el atrio exterior del templo, son hollados por los gentiles 42 meses. Ahora, surge la pregunta, ¿qué significa esta imagen? Esta es la cuestión respecto a cada imagen o símbolo. ¿Cuál es su principal significado espiritual? La imagen es una cosa. El significado simbólico principal es otro. Aunque ambos están siempre muy estrechamente relacionados, no se deben confundir. Un significado sumamente espiritual se expresa muchas veces por medio de un simbolismo terrenal. Por ejemplo, según Apocalipsis 1:12, Juan vio 7 candeleros de oro. En la visión eran candeleros de oro en el sentido literal de esta palabra. Pero estos candeleros, a su vez, tienen un significado. Tienen un significado simbólico. Representan otra cosa. Indican o simbolizan a las 7 iglesias, Apocalipsis 1:20. Y así es aquí. En la visión, el apóstol ve, de veras, la Jerusalén terrenal, el templo terrenal, el santuario terrenal, el atrio exterior terrenal, etc. La pregunta siguiente es, ¿qué simboliza todo esto? La respuesta es que este santuario de Dios simboliza a la iglesia verdadera, es decir, todas las personas en cuyo corazón Cristo habita en el Espíritu. Todos los verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad son medidos, es decir, son protegidos. Son guardados durante el tiempo cuando los juicios recaen sobre el mundo impío y perseguidor. Por supuesto, estos santos van a sufrir severamente, pero nunca perecerán, son protegidos de la condenación eterna. Pero esta protección divina no se extiende hasta el atrio, es decir, hasta los que aparentemente pertenecen a la iglesia, pero que no son verdaderos creyentes. Así como, en la visión, los gentiles oyen Jerusalén e incluso el atrio exterior del templo, así también el mundo oye el atrio exterior de la cristiandad meramente nominal. El mundo invade a esta iglesia falsa y se posesiona de ella. Los miembros mundanos de la iglesia reciben con aprobación las ideas del mundo, se sienten en su elemento asociándose con el mundo, les gusta estar en la compañía mundanal, al votar en elecciones políticas, son impulsados por consideraciones mundanas, aman al mundo. Esta condición existe durante los 42 meses, es decir, a lo largo de toda la época evangélica. Luego hablaremos más de estos 42 meses. Nuestra interpretación se corrobora por los siguientes argumentos. En primer lugar, observe usted que la frase santuario de Dios es un nombre muy común de la iglesia verdadera. Véanse primera a los Corintios 3:16 y 17, segunda a los Corintios 6:16 y 17, Efesios 2:21. Dios mora en su iglesia por medio del Espíritu. Por lo tanto, la iglesia es su templo, o más bien su santuario. En segundo lugar, en nuestro pasaje, se define la expresión santuario de Dios como el altar, del incienso, y los que adoran en conexión con él. Mientras que el incienso estaba ofreciéndose en el altar, los adoradores reverentemente inclinaban sus cabezas en oración. Por tanto, es claro que la frase santuario de Dios simboliza a personas, aquellas personas que ofrecen a Dios el incienso de la oración, es decir, todos los verdaderos cristianos. En tercer lugar, leemos, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte. Es claro que la referencia tiene relación con personas, a saber, infieles miembros de la iglesia que tienen que ser echados fuera o excomulgados, véase Juan 9:34. Por tanto, la frase santuario de Dios tiene que referirse a los fieles, aquellos que no son echados fuera, sino que son protegidos. En cuarto lugar, así como en Apocalipsis 7 todos los creyentes verdaderos en la tierra, véase Apocalipsis 22:4, son contados y reciben en sus frentes el sello de Dios, así también aquí en Apocalipsis 11 se dice que todos los que adoran en conexión con el altar, es decir, todos los verdaderos adoradores, véase Apocalipsis 8:3, son medidos. El contar y también el medir se refieren a la protección de ellos. Además, lo mismo que en Apocalipsis 7 la iglesia militante fue descrita bajo el simbolismo de las tribus terrenales de Israel, asimismo aquí en Apocalipsis 11 la verdadera iglesia en la tierra es simbolizada por el santuario terrenal de Israel. El santuario físico simboliza el santuario espiritual, a saber, el pueblo de Dios. En quinto lugar, esta interpretación concuerda con el simbolismo del Antiguo Testamento. El templo de Ezequiel simboliza la iglesia, véanse Ezequiel 43 y 47. Finalmente, el mejor intérprete de Apocalipsis 11 es el mismo Apocalipsis 11. De acuerdo al versículo 8, es evidente que la Jerusalén terrenal es el símbolo de todo lo que se opone a la verdadera iglesia de Dios. Es el centro y el símbolo del anticristianismo, es decir, de la inmoralidad, Sodoma, y de la persecución contra los hijos de Dios, Egipto.
Por lo tanto, parece lógico concluir que la frase santuario de Dios también tiene que ser considerada simbólicamente, es decir, que se refiere al verdadero pueblo de Dios, a sus fieles. Los dos testigos, Apocalipsis 11, 3 al 14. Habiéndose establecido este punto, no es difícil entender el significado del resto del capítulo. La verdadera iglesia está ahora representada bajo el simbolismo de dos testigos. Estos testigos simbolizan a la iglesia militante dando testimonio por medio de sus ministros y misioneros durante toda esta dispensación actual. El hecho de que haya dos testigos acentúa la comisión misionera de la iglesia, véase Lucas 10:1. El Señor envía a sus misioneros de dos en dos. Lo que a uno le falta, el otro lo suple. Ahora, la Iglesia, como una organización, funcionando por medio de sus ministros y misioneros, se ocupará de este trabajo por 1260 días. Este es el período que se extiende desde el momento de la ascensión de Cristo hasta casi el día del juicio, véanse Apocalipsis 12, 5 y 6 y 14. Es, por supuesto, exactamente igual a 42 meses, porque 42 por 30 es igual a 1260, y a un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio, Apocalipsis 12:14. Es el período de aflicción, la época evangélica actual. ¿Por qué se expresa ahora aquel período en términos de meses, versículo 2, y después en términos de días, versículo 3? Probablemente porque, en el versículo 2, tenemos la imagen de una ciudad que está siendo sitiada y, finalmente, es tomada y hollada. La duración del sitio de una ciudad se expresa muchas veces en términos de meses. Sin embargo, en el versículo 3 los dos testigos son descritos como profetizando, esto es una actividad ejercida día tras día. Dan testimonio cada día durante la dispensación entera. Predican arrepentimiento, por lo tanto, están vestidos de cilicio. A fin de que podamos tener una imagen clara de la Iglesia como una poderosa organización misionera durante toda la época evangélica presente, se la describe aquí bajo un simbolismo cuádruple. Así como los dos olivos y los dos candeleros, Josué y Zorobabel, véase Zacarías 4, representaban a los ministerios por los cuales Dios bendijo a Israel, así también durante toda la época evangélica Él bendice a su iglesia por medio de los ministerios, es decir, por medio de la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Así como los misioneros eran enviados de dos en dos, Lucas 10:1, así también durante esta época evangélica la iglesia, como una organización, cumple su misión en el mundo. Así como el fuego del juicio y condenación salió de la boca de Jeremías, devorando a los enemigos de Dios, Jeremías 5:14, así también, cuando la iglesia de hoy, por medio de sus servidores, condena a los malos sobre la base de la palabra de Dios, esta condenación realmente resultará en su destrucción, véase Mateo 18:18. Así como Elías recibió poder para cerrar los cielos, Primera de Reyes 17:1, para que no lloviese, y así como Moisés recibió autoridad para convertir las aguas en sangre, Éxodo 7:20, así también, si su mensaje es rechazado, la poderosa iglesia misionera de esta época evangélica actual tiene autoridad de juzgar y condenar al mundo. Este poder no es imaginario, sino muy real. El Señor no solamente derrama continuamente aflicciones sobre el mundo impío en respuesta a las oraciones de los santos perseguidos, Apocalipsis 8:3 al 5, sino también promete a su iglesia que, siempre que esté ocupada en el ministerio oficial de la palabra y permanezca fiel a la palabra, los juicios de ella son los juicios de Él, véanse Mateo 16:19 y 18:18 y 19, Juan 20:21 al 23. Ciertamente, en un sentido muy real, la Iglesia todavía aflige a la tierra con toda clase de plagas. El mundo impío debe tener muchísimo cuidado, porque si alguno está enteramente resuelto a causar daño a la Iglesia, sale fuego de la boca de los testigos de Dios. Pero aun cuando alguno tenga el deseo de causar daño a los verdaderos ministros y misioneros, será destruido de manera semejante, véase Apocalipsis 11:5. Pero vendrá el fin de esta época evangélica, véase Mateo 24:14. La Iglesia, como una poderosa organización misionera, acabará de dar su testimonio. La bestia que sube del abismo, es decir, el mundo anticristiano, impulsada por el infierno, hará guerra contra la Iglesia y la destruirá. Esta es la batalla del Armagedón. La bestia no matará a todos los creyentes. Cuando Cristo venga otra vez, habrá en la tierra creyentes, aunque pocos en número, Lucas 18:8. Pero la Iglesia misma, como una poderosa organización para la diseminación del Evangelio y el ministerio continuo de la palabra, será destruida. Por ejemplo, piense usted en las condiciones de China cuando el gobierno comunista quería acabar con la fe cristiana. Sin duda había creyentes sinceros en China, pero, ¿dónde estaba la predicación poderosa, oficial, libre y pública, y la diseminación del Evangelio? ¿Y no es verdad que esta condición está extendiéndose a otros países?
Así es que, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, el cadáver de la Iglesia, cuyo testimonio público y oficial ha sido suprimido por el mundo, yace en la calle principal de la gran ciudad. Esta es la calle principal de la Jerusalén inmoral y anticristiana. Jerusalén crucificó al Señor. Debido a su inmoralidad y su persecución contra los santos, ha llegado a ser, espiritualmente, como Sodoma y Egipto, véanse Isaías 1:10 y 3:9, Jeremías 23:14, Ezequiel 16:46. Ha llegado a ser el símbolo de Babilonia y del mundo inmoral y anticristiano. Por tanto, cuando leemos que el cadáver de la Iglesia yace en las anchas avenidas de la gran ciudad, esto quiere decir sencillamente que, en medio del mundo, la Iglesia está muerta, ya no existe como una poderosa e influyente institución misionera. Se ha matado a sus líderes, ha sido suprimida su voz. Esta condición existe por espacio de 3 días y medio, es decir, por un tiempo muy breve, véanse Mateo 24:22, Apocalipsis 27 al 9. El mundo ni siquiera permite la sepultura de los cadáveres de los testigos. En la calle principal yacen estos cadáveres, expuestos a los insectos, las aves y los perros. El mundo hace fiesta, se regocija. Las gentes se envían regalos unas a otras, y se alegran al ver estos testigos muertos, véase Esther 9:22. Su palabra ya no los atormentará. Mundo necio. Su gozo es prematuro. De repente, el cadáver empieza a moverse, el espíritu de vida enviado de Dios ha entrado en él, los testigos se ponen de pie. En conexión con la segunda venida de Cristo, serán restituidos a la Iglesia vida, honor, poder e influencia. Para el mundo la hora de oportunidad habrá pasado para siempre. En el día del juicio, cuando el mundo vea restituidos a la Iglesia su honor y gloria, caerá sobre él un terror grande. La Iglesia, todavía bajo el simbolismo de los 2 testigos, oye ahora una voz, subid acá. Entonces la Iglesia sube al cielo en una nube de gloria. Y sus enemigos los vieron. Esto no es un arrebatamiento secreto. Y ahora, consideremos de nuevo al mundo impío. El resumen de la historia de la Iglesia nos ha llevado hasta el día del juicio y más allá, pero volvamos ahora a los eventos que suceden inmediatamente antes de este día final. Como todos estos eventos se agrupan alrededor de la segunda venida, es evidente que la expresión en aquella hora, Apocalipsis 11:13, no nos prohíbe que hagamos esto. En la visión, el apóstol observa que la tierra está temblando. Tenemos aquí la misma imagen que se encuentra en Apocalipsis 6:12. En el capítulo 6 también el terremoto precede al juicio final. Inmediatamente la 10ª parte de la ciudad cae. En otras palabras, empieza la obra de destrucción. Tan terrible es el terremoto que mueren 7,000 personas. Probablemente, esto es solamente una representación simbólica de las cosas alarmantes que suceden en la víspera misma del juicio final. No se debe considerar literalmente el número 7,000, este número indica el número completo de los destinados para ser destruidos por el terremoto. No son destruidos de esta manera todos los malos. Aquellos que quedan vivos se atemorizan y dan gloria al Dios del cielo. Por supuesto, esto no quiere decir que se convierten. De ninguna manera. Son sencillamente sobrecogidos de terror. El rey Nabucodonosor, en su día, muchas veces daba gloria al Dios del cielo, Daniel 2:47, 3:28, 4:1 al 3 y 34 y 37, pero esto no quiere decir que era un hombre convertido. Ahora, todo está listo para el juicio final, porque, a pesar de todas estas trompetas de admonición, el mundo ha permanecido impenitente y, además de esto, ha rechazado el testimonio de los 2 testigos, la Iglesia como organización, y los ha matado, versículo 7. Por tanto, la hora de la recompensa final tiene que venir. Por eso, leemos, el segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto, la 7ª trompeta, el 7º ángel toca la trompeta. De nuevo, el juicio final no es descrito sino presentado. Además, se indica el significado del día de juicio respecto a Dios, su Cristo, los creyentes y los incrédulos. Note usted el coro doble. Primero, los ángeles cantan. En el Espíritu, el apóstol oye su antífona gloriosa, creciente y conmovedora de alabanza y adoración, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es cierto que Dios reina siempre. Sin embargo, ese poder y esa autoridad que ejerce respecto al universo no se manifiestan siempre. A veces parece que Satanás es el gobernante supremo. Pero, una vez llegado el día del juicio, el esplendor real de la soberanía de Dios será revelado en su totalidad, porque en aquel tiempo toda oposición será suprimida. Será evidente a todos que el mundo le pertenece a nuestro Señor y a su Cristo. Y reinará para siempre jamás. Si quiere usted saber el significado de estas palabras, entonces, cuando se le presente la oportunidad, oiga el Mesías y su coro de Aleluya, compuesto por Handel.
Y aquello es solamente un gozo anticipado del cielo. Cuando llegue el día del juicio, entonces será revelado el pleno significado de Salmos 2:7 al 12 y de Daniel 7:14, véase Lucas 1:33. Y a este cántico de los ángeles responde la multitud entera redimida, representada por los 24 ancianos. Los ancianos le dan a Dios homenaje de una manera muy humilde al postrarse sobre sus rostros, diciendo, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Apocalipsis 11:17 y 18. Observe usted que en esta antífona el Señor ya no se llama el que es, y que era y que ha de venir, como en Apocalipsis 1:8, porque Él ya ha venido. La Iglesia se regocija porque el Señor ha llegado al cenit de su poder y autoridad, manifestados ahora públicamente. Las naciones estaban airadas, habían hecho guerra contra los testigos, los habían matado y se habían gozado sobre su miseria. Apocalipsis 11:7 al 10. Pero, por fin, la ira de Dios vino a ser plenamente revelada, a saber, en el día del juicio final, que ahora ha llegado. En aquel mismo día todos los que temen al Señor reciben su galardón, y los que destruyen son destruidos, véase Mateo 25:31 al 46. Para poder entender el último párrafo de este capítulo es menester recordar que se habla todavía de una visión. No ve el apóstol el cielo mismo, sino una imagen simbólica. En esta imagen el santuario de Dios en el cielo está ahora abierto de par en par. No hay nada velado. No hay nada encubierto u oculto. Ya se puede ver el arca del testamento, que por tanto tiempo ha permanecido escondida. Esa arca del testamento es el símbolo del compañerismo superlativamente verdadero, íntimo y perfecto entre Dios y su pueblo, un compañerismo basado en la expiación. Piense usted en el propiciatorio. Leemos en Éxodo 25:22, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Por tanto, ahora que el arca ha sido revelada, el pacto de gracia, Génesis 17:7, en toda su dulzura, empieza a realizarse en el corazón, y la vida de los hijos de Dios. Pero, para los malos, aquella misma arca, que es el trono de Dios, es un símbolo de ira. Además, se revelará completamente ahora esta ira. Es por esto que aparecen relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, véase Apocalipsis 4:5.